Vergara. Y en medio de la discusión, pues obviamente uno de los protagonistas tiene que ser el ex senador, libretista y escritor Gustavo Bolívar, que está detrás de muchas de estas series. Ex senador, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Hola, Gustavo, muy buenos días. ¿Qué piensa usted de este debate sobre yo no sé si decirle señalamiento, estigmatización de este tipo de producciones que tienen que ver con hechos de narcotráfico? Bueno, Gustavo, este debate no es nuevo. Aparece de vez en cuando justamente aparecen estas series. Lo que puedo decir es que antes que los escritores tomáramos como referencia el tema, pues primero estuvieron los narcotraficantes. Por ejemplo, Pablo Escobar murió en el 93, creo, 1993. Y la serie El Patrón del Mal, esa no la escribí yo, apareció como en 2012, 2010, algo así, no recuerdo bien la fecha. O sea, mucho tiempo después. Y la fama de Colombia en ese tiempo la dio Pablo Escobar, no el escritor, o la escritora, en este caso creo que fue Juana Uribe. Así que yo creo que es hilar muy fino pensar que los escritores tienen la culpa de la mala fama de Colombia. Eso es hilar bastante fino. Yo pienso que la mala fama la dan, en este caso, los narcotraficantes, a veces los corruptos, a veces los violentos, porque esas noticias primero llegan a través de los noticieros. Eso es lo que se expande por el mundo cuando hay un atentado, cuando hay un decomiso grandote de droga. Primero llega por los noticieros y al mucho tiempo llega a través de la televisión. Y pensar que es esto lo que le ha dado la mala fama a Colombia, pues también es seguir hilando muy fino porque, digamos, estas series no llegan al público anglo en el mundo, siempre llegan hasta el público hispano, digamos, los que ya conocemos esa realidad. ¿Por qué, doctor Bolívar, digamos, este tema del narcotráfico que parece ya contado de todas las maneras posibles, pues desde Los Soprano, desde El Padrino, El Patrón del Mal, El Cartel de los Sapos, sus sintetas, es decir, eso se ha contado de todas las maneras posibles, sigue siendo tan llamativo? Acaba de salir Griselda y va a salir ahora y es la locura. ¿Por qué es un tema que parece inagotable? Pero es cíclico, a veces cansa y los productores de televisión por años dejan de consumir eso, digamos, no es el escritor el que determina que se haga una serie narco, sino el productor con base en el consumo. Por ejemplo, yo pasaba 5 o 6 proyectos que no eran de narco y no me los compraban. O sea, yo, por ejemplo, yo he hecho otras novelas, es que yo realmente de narco he hecho solamente dos novelas, que fue Sin Tetas No Hay Paraíso y El Capo, y ambas son de ficción, ninguna fue basada en la realidad. Una parte de Sin Tetas No Hay Paraíso fue basada en la realidad, un 50%, el resto fue ficción, y El Capo sí es una serie total de ficción, no hay narcotraficantes reconocidos. Pero bueno, ha habido X número de series, yo le calculo unas 30 o 40 sobre el tema. Y a veces, por ejemplo, en los años pasados, los productores decían, no queremos más narcos, ahora hagamos sobre tal cosa. Pero ahora cíclicamente vuelve, sobre todo Netflix, que ha hecho 2 temporadas de Narcos, una de Colombia y otra de México, y ahora que va a ser Griselda. Pero no es cierto que se enamoren tanto del tema porque quieran dar una mala imagen. Simplemente es una industria, como todas. Y entonces, si la gente está consumiendo zapatos amarillos, pues el zapatero hace zapato amarillo. Y eso es lo que pasa, una industria que genera bastante empleo, que genera bastante divisas, incluso en Colombia, que se están haciendo bastantes series, no solamente de narcos, sino de todo tipo, en virtud de la ley de cine y otros incentivos que está dando el país para que los productores vengan a grabar en Colombia. Pero, ex senador, me parece que tal vez la crítica del embajador Roy Barreras tiene que ver con el hecho de que a veces estas series, yo no digo que sea el caso de Griselda, porque ni idea, nadie la ha visto, lo que hacen es ensalzar o mostrar una imagen positiva de los mafiosos o de el negocio del narcotráfico, del lujo, en fin. ¿Usted, digamos, comparte esa crítica con él? ¿Eso puede pasar?
Mira, la única serie donde el mafioso muere de viejo y tranquilo jugando con su nieto es precisamente El Padrino, que también está basada en una obra literaria que es de Mario Puzo. Uy, le acaba de dañar las películas. Pero ninguna serie colombiana, ninguna, ni las hechas por mis colegas, ni las dos que yo he hecho, el narcotraficante termina bien. Ahí no hay ninguna apología. Todos terminan muertos, extraditados, arrastrando a su familia a unas tragedias terribles, pero no ha habido en la primera serie donde el narcotraficante termine, pues, la hice y fin, en un yate contra el sol, allá con un poco de mujeres. No, Pablo Escobar muere en un tejado, Gacha muere por allá en un platanal, con un fusil en la frente. La misma Griselda, obviamente, pues ya eso hubo una serie entre la gente sabrá, para no dañarle el tema. Todos los Rodrigo Orejuela, pues mira, acaba de morir uno en la cárcel, después de estar más de 25 años en la cárcel. No hay un solo narcotraficante que termine bien. Y al contrario, esto se vuelve un espejo para las generaciones. Porque también había un debate, ese fue como en la década de los 90, cuando salieron las primeras series, y era que las series de televisión eran apologéticas, que hacían apología al delito y que la gente se iba a copiar de ahí los modelos, y no, eso tampoco, porque mira, cuando la época de Pablo Escobar, ustedes pueden mirar qué televisión vieron los 4.000 sicarios que tuvo Pablo Escobar. ¿Se acordarán de Tyson, el Angelito, el Tomate? Bueno, ellos vieron Yo y Tú, ellos vieron Don Chinche. Ahí no había ninguna serie, nunca había habido una serie pues, violenta en Colombia, y no había Netflix, ni había una oferta, digamos, de streaming para decir es que se fueron a mirar una película de violencia en cualquier lado. No, la televisión colombiana era totalmente ingenua cuando estos señores crecieron. El mismo Pablo Escobar tuvo que haber visto eso, porque aquí no había sino esos dos canales, Canal A y Canal 1. Y en esos canales pasaban unas novelas totalmente inofensivas. Me acuerdo de Topacio, una chica ciega que caminaba por un río por entre las piedras sin tener visión. María, bueno, voy a enumerarle una cantidad de títulos, todos totalmente inofensivos, y ellos en dónde vieron esa realidad. Si nos vamos un poquito más atrás, en 1948, cuando empezó esta violencia tan terrible que todavía nos toca, y había el famoso corte de franela, que era que le sacaban la lengua a la gente por la garganta. En Colombia no había televisión. La televisión llegó en 1954, y antes pues ni siquiera había luz, y ya en la época de la Inquisición a la gente solamente por pensar distinto lo anclaban a 4 caballos y le volaban las extremidades. No había ni siquiera luz eléctrica. Entonces es pensar, es tratar de culpar a alguien de lo que no ha hecho, y eso es lo que pasa con la televisión o con el cine. Primero fue la violencia y después fue el cine. Primero fue el narcotráfico, después lo escribimos, pero no tiene nada que ver, de verdad, el escritor con eso. Sí. Ex senador, pero seamos sinceros, ¿usted se hizo rico con estas historias de narcotráfico? Claro que sí, es que eso nunca lo he negado, pero yo también, si no hubiera existido el narcotráfico, hubiera estado escribiendo sobre otro tema. Es lo mismo que en el caso, esto lo he escuchado estos días en el debate que se ha alentado a raíz de los trinos de Roy. No escribir sobre el Holocausto, que para no generar mala imagen a Alemania, o acá ustedes pusieron ahorita el caso de Los Soprano, o muchas otras series que han tocado muchos temas en todo el mundo. Algo tiene uno que hacer, escribir de algo, pues uno escribe sobre lo que le conviene. Por ejemplo, la serie que voy a hacer para RCN no es de narco, y yo no sabe casi cómo le agradecía a José Antonio de Brigar cuando me la compró, porque yo le dije, bueno, por fin me compran algo que no es de narco, qué bueno. Y es la historia se llama Millonarios sin Amor, es una comedia romántica. Yo quisiera escribir sobre eso solamente, pero había momentos en que le decían a uno, no, necesito una de narco. ¿Ves? Entonces es como, ¿qué está consumiendo la gente? La gente tiene un control remoto en su mano, y es la que decide qué mira. O sea, no es como antes, que llegaba por la antena de la casa y se metía a las malas lo que fuera.
No, hoy en día no, hoy en día la gente ya puede consumir lo que quiera. Toda la razón en eso, toda la razón, y son argumentos muy válidos en esta discusión. Mire, finalmente, aunque ayer le preguntamos al embajador en el Reino Unido de si estaba por los laditos atendiéndola a usted, él dijo que no, y que le tenía enorme respeto. Pero nos queda una inquietud en episodios creativos suyos como Nido de Ratas. ¿Va a mencionar a Roy Barreras? Voy a mencionar a quienes estén condenados porque pues ya es muy difícil, digamos, habría que cambiarle los nombres a quienes no están condenados, porque el hecho de que muchos corruptos de este país no estén condenados no quiere decir que sean inocentes. Lo que pasa es que no ha funcionado la justicia, o han logrado comprarla, o han sido muy hábiles para eludirla. Pero sí, en Nido de Ratas desafortunadamente solo puedo nombrar corruptos condenados para no meterme pues en problemas judiciales. Solo corruptos condenados, es decir, no puede nombrar al doctor Roy Barreras ni a nadie más que no esté condenado. No, señor. Pero podría ser un Ray Murallas, por ejemplo. Es que el senador, ¿qué quiere que le diga? Que me la pone muy difícil. No, a eso usted puede solo. Senador, un abrazo, muchas gracias. Nos alegra. Puedo poner una canción que diga, pero sigo siendo el Roy, por ejemplo. Pero Ray Paredes es más criollo. Ray Paredes. Nos va a matar el embajador. Sí, ya la llamada No, es no hay problema. No, hasta luego, ex senador, hasta luego. Bueno, hasta luego.